¿Sabías que solo 85 personas en todo el mundo padecen el síndrome de Schwartz-Jampel, caracterizado por rasgos faciales pequeños y rigidez muscular? O que solo se han identificado 3 personas que sufren el síndrome de Nablus, causante de que tengan una especie de máscara sobre sus rostros. Hoy te mostraremos las 15 enfermedades más raras del mundo. Aquí descubrirás historias de vida que son pura lucha cuesta arriba, contadas por personas que enfrentan el día a día los diagnósticos más duros con valentía admirable. Vamos a verlo, que está increíble. Síndrome de Schwartz-Jampel. A lo largo de los años, la ciencia médica ha logrado identificar apenas a 85 personas en todo el mundo que padecen esta enfermedad hereditaria, que provoca una serie de anomalías físicas que incluyen rigidez y debilidad muscular, un desarrollo óseo anormal y la flexión o extensión permanente de ciertas articulaciones, lo que a menudo resulta en una estatura significativamente menor a la del promedio. Pero el impacto del síndrome no se detiene allí. Dependiendo del grado de severidad en cada paciente, también pueden presentarse rasgos faciales inusualmente pequeños, problemas en los ojos, retrasos en el crecimiento y una esperanza de vida reducida. Si bien cada caso es distinto y cada historia es única, todos los pacientes tienen algo en común: una lucha constante por la calidad de vida. Giovanni Algarín es uno de los nombres que resuenan con más fuerza dentro de esta pequeña comunidad. A pesar de los múltiples procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido a lo largo de su vida y los incontables medicamentos que forman parte de su rutina diaria, ese jovencito se niega a dejar que la enfermedad defina quién es, ya que su actitud positiva, su carisma y su energía contagiosa lo han convertido en un verdadero ejemplo de resistencia ante la adversidad. Síndrome de Nablus. Este es uno de los trastornos genéticos más extraños jamás documentados por la ciencia médica, e incluso es tan poco común que solo un puñado de casos han sido reportados desde su primera descripción en 2000, cuando fue encontrado en un paciente en la ciudad palestina de Nablus, donde fue identificado por primera vez. La principal característica física de la enfermedad es una especie de máscara inexpresiva esculpida en carne y hueso sobre sus rostros, que les otorga una expresión fija casi sin emociones o como si su rostro estuviera permanentemente congelado. Múltiples estudios comprobaron que esta apariencia es producto de anomalías en los tejidos blandos del rostro y de pliegues faciales marcados, acompañados con frecuencia por ojos hundidos, nariz estrecha y una frente prominente. Pero el síndrome no se detiene en lo estético, ya que los afectados también pueden presentar retrasos en el desarrollo psicomotor, anomalías musculares, falta de tono muscular y malformaciones en las extremidades. Al mismo tiempo, la condición es causada por una deleción en el cromosoma 8q22, lo que afecta a múltiples genes implicados en el desarrollo corporal y que por el momento significa que es una enfermedad incurable. El joven que ves en pantalla es Buddy, quien a sus 21 años afirma que solo hay 13 personas en todo el mundo que padecen el síndrome de Nablus, e inclusive fue el tercer paciente diagnosticado por la ciencia. Entre las complicaciones con las que vive día tras día están sus ojos más pequeños de lo normal, causantes de que su campo de visión sea más estrecho, y tiene puntos ciegos en las zonas periféricas. Además, no puede enderezar la mayoría de los dedos y su voz también se ha visto afectada. Debido a su aspecto y a su voz, Buddy sufrió acoso escolar durante su infancia y se sentía como un extraterrestre caminando entre humanos. Hasta que un día se armó de valor y se propuso la misión de inspirar a la gente a aceptar a quienes son diferentes. Ahora es una estrella con miles de seguidores en las redes sociales, donde crea contenido para motivar a los demás y dar el ejemplo a los demás de que sí es posible convertir las debilidades en fortalezas para triunfar en la vida. Ictiosis arlequín. La piel es el órgano más grande del cuerpo, que nos envuelve y nos protege de los elementos exteriores. Pero quienes nacen sufriendo esta enfermedad se convierten en el principal campo de batalla. Este trastorno hereditario provoca que la piel crezca entre 10 y 14 veces más rápido de lo normal, formando placas gruesas, duras y escamosas que alteran la apariencia física e interfieren con las funciones vitales del cuerpo. No se trata solo de estética, pues el grosor de la piel limita el movimiento del tórax, dificultando la respiración desde los primeros momentos de vida. Además, los párpados de la nariz, la boca y las orejas pueden presentar deformaciones que dificultan el habla, la visión e incluso la alimentación. A eso se le suma la constante lucha del cuerpo por mantener su equilibrio, debido a que la pérdida excesiva de agua, la incapacidad para sudar y la vulnerabilidad ante infecciones convierten el día a día en un verdadero desafío. Durante mucho tiempo el diagnóstico de ictiosis arlequín era prácticamente una sentencia de muerte en la infancia, pero gracias a los avances médicos hoy existen historias que inspiran, como la de Hunter Steinitz, una chica que se baña durante 2 largas horas, se aplica humectantes más de una docena de veces al día y está alerta ante cualquier aumento de temperatura corporal porque no puede sudar y regular su temperatura corporal como el resto de las personas. A pesar de tantas complicaciones, Hunter lleva una vida relativamente normal, desafiando los pronósticos y demostrando que la fuerza de voluntad, acompañada de la ciencia, puede abrir camino incluso ante las condiciones más adversas. Síndrome de Pfeiffer.
Aproximadamente una de cada 100.000 personas en el mundo ha sido diagnosticada con esta enfermedad genética caracterizada por la fusión prematura de los huesos del cráneo, dando como resultado un fenómeno conocido como craniosinostosis, que impide el crecimiento normal del cerebro y genera una presión intracraneal superior a la habitual. Uno de los rasgos más distintivos de este síndrome es la proyección anormal de los ojos, que se vuelven protuberantes debido al poco espacio dentro del cráneo en formación. Las investigaciones médicas han identificado mutaciones de los genes FGFR1 y FGFR2 como los responsables de ese trastorno, que también produce malformaciones en las manos y pies, como dedos anchos o fusionados, además de provocar dificultades para caminar, alteraciones en los órganos abdominales, trastornos neurológicos severos y retrasos en el desarrollo cognitivo. Para las familias, enfrentar este diagnóstico es una montaña rusa de emociones, decisiones médicas complejas y una fortaleza constante, tal como es el caso de Kalaya, una niña que pasó casi todo su primer año de vida en el hospital enfrentando 4 cirugías antes de las 12 semanas de edad. Sin embargo, esta pequeña carrera ha demostrado que su vida está lejos de ser definida por una condición genética, porque a pesar del dolor, las cicatrices y las constantes terapias, sonríe, lucha y crece cada día con su mirada puesta en un futuro brillante. Síndrome de Goldenar. Descrita por primera vez por el oftalmólogo Maurice Goldenar en la década de 1950, esta enfermedad congénita ha sido un verdadero enigma para la medicina debido a su complejidad y a su amplia gama de síntomas que puede presentar los pacientes. Entre sus características principales se encuentra un desarrollo anormal en distintas partes del cuerpo, siendo más notorias las alteraciones de los ojos, los oídos y la columna vertebral. Sin embargo, sus efectos pueden extenderse mucho más allá, impactando también la estructura facial, el corazón, los pulmones, los riñones y hasta el sistema nervioso central. Uno de los rasgos más comunes de ese síndrome es la microsomía hemifacial, una condición causante de que la mandíbula y el pómulo en un lado del rostro se desarrollen de manera incompleta. Este desequilibrio facial, sumado a las malformaciones en los ojos y las orejas, dan lugar a una apariencia única que distingue a quienes viven con este diagnóstico. Pero más allá de lo invisible, se encuentran desafíos profundos y constantes en funciones básicas como masticar, hablar o incluso respirar con normalidad. Austin News es un joven de apenas 15 años que conoce esta lucha de cerca, ya que está sometido a 54 cirugías reconstructivas en su rostro para mejorar su calidad de vida, aunque el dolor, el agotamiento físico y emocional, además del constante escrutinio de las miradas ajenas, pueden ser desmoralizante. Este joven mantiene una actitud positiva y valiente ante los retos que le arrojó la vida. Si bien alimentarse, comunicarse o simplemente sonreír puede representar un reto diario para él, su inagotable espíritu y su sonrisa genuina lo convierten en un verdadero ejemplo de fortaleza. Síndrome de Charcot-Levin. También conocida como la displasia espondilocostal, se trata de una enfermedad genética que afecta el desarrollo de la columna vertebral y las costillas desde etapas muy tempranas del crecimiento. Estas malformaciones no solo alteran la estructura corporal, sino que también tienen un fuerte impacto en el funcionamiento de los órganos internos, especialmente el corazón y los pulmones, que se ven comprimidos y forzados a trabajar en un espacio limitado. Al mismo tiempo, la presión constante puede generar complicaciones cardiopulmonares severas, haciendo que cada respiración sea más difícil y que las actividades cotidianas requieran un esfuerzo adicional. Lo más complejo de este síndrome es su naturaleza impredecible, pues los síntomas pueden variar enormemente entre pacientes por culpa de mutaciones en los genes encargados de codificar el desarrollo corporal, específicamente en aquellos involucrados en la formación de las vértebras y las costillas. Una de las complicaciones más comunes y menos conocidas es el mayor riesgo de hernias inguinales, causado por las inusuales conexiones o fusiones entre las costillas que alteran la presión y el equilibrio interno del cuerpo. Como prueba viviente del síndrome de Charcot-Levin, tienes a Tiffany Gale, una joven que pese a tener la columna vertebral deformada y una estatura de solo 1.2 metros, su cuerpo alberga una flexibilidad y fuerza muscular excepcionales. Contra todo pronóstico, aprendió a moverse con soltura y se convirtió en bailarina profesional, con tal de romper los estereotipos dentro del mundo del arte y demostrar que la pasión puede vencer cualquier obstáculo. Cutis laxa. Ese es el nombre que recibe un grupo de trastornos raros, poco comprendidos y en muchos casos profundamente estigmatizantes, que pueden manifestarse desde el nacimiento o desarrollarse más adelante en la vida. En general, la condición afecta el tejido conectivo, responsable de brindar soporte y elasticidad a la piel, los pulmones, los vasos sanguíneos y otros órganos, pero cuando ese tejido falla, el cuerpo lo resiente de forma visible y silenciosa. El síntoma más notorio de esta enfermedad es la apariencia de la piel, que se torna flácida, colgante, con arrugas prematuras y una elasticidad reducida. A diferencia de una piel sana que se estira y regresa rápidamente en su forma original, la piel afectada por cutis laxa lo hace de forma lenta e incompleta. Además, suele impactar con mayor intensidad el rostro, el tronco y las extremidades, lo que provoca que los pacientes aparenten tener una edad mucho
mayor a la que realmente tienen. Sarah Harshon es una británica que conoce de cerca esta batalla. Desde que era niña, su piel envejecida la convirtió en blanco de miradas extrañas, burlas y juicios injustos, causando que a los 12 años, cuando ya era confundida con una mujer adulta, sumado a la presión de encajar en los estándares de belleza, se sometiera a un lifting facial. Pero al ser una enfermedad genética, los efectos de la cirugía fueron pasajeros y las arrugas regresaron para recordarle que la enfermedad la acompañaría hasta el final de sus días. En el presente, Sarah ha decidido darle un nuevo sentido a su experiencia, así que lejos de ocultarse, comparte su vida en redes sociales y protagonizó documentales para visibilizar una condición rara y poco hablada, con el fin de decirles a todos que la belleza está en la valentía de aceptarse y vivir con autenticidad. Síndrome de Williams. Esta es una enfermedad genética producida por la pérdida de varios genes en el cromosoma 7, que afecta tanto el desarrollo físico como cognitivo de quienes la padecen. A simple vista, los pacientes presentan una apariencia facial definida por una frente amplia, nariz pequeña y chata, labios prominentes y mejillas redondeadas, lo que muchas veces les da un aspecto de niños pequeños. Sin embargo, detrás de estos rasgos distintivos hay una serie de desafíos importantes que marcan su día a día. Las personas con este síndrome suelen presentar problemas de aprendizaje de leves a moderados, especialmente cuando se trata de tareas que requieren habilidades visoespaciales, como armar rompecabezas, entender mapas o ubicarse en el espacio. Aún así, esas dificultades se ven equilibradas por sorprendentes fortalezas en el lenguaje hablado, memorización e incluso algunos tienen oído absoluto, es decir, la capacidad de identificar y nombrar una nota musical o un acorde sin ninguna referencia o un tono previo. Pero lo que realmente los hace únicos es su personalidad sociable, pues son extrovertidos, simpáticos, cariñosos y tienen una habilidad casi mágica para establecer conexiones emocionales con los demás. Como ejemplo de ello, tienes a Lauren Taylor, una niña que vive con el síndrome de Williams y aunque enfrenta una afección cardíaca, hipersensibilidad auditiva y una movilidad reducida en comparación con otros niños de su edad, su energía positiva no se apaga y siempre saluda con entusiasmo a quienes se crucen su camino o muestra una sonrisa con la que parece decirle al mundo: estoy aquí y estoy feliz de conocerte. El síndrome de Hallermann-Streiff. Tan solo 200 personas en todo el mundo han sido diagnosticadas con esta enfermedad desde que fue descrita por primera vez en 1893, lo cual la convierte en uno de los trastornos genéticos más raros del planeta. Tratándose de una afección que impacta el desarrollo de múltiples sistemas del cuerpo, deja una huella visible en quienes la padecen en forma de malformaciones craneales, faciales, como una cabeza desproporcionalmente grande con frente prominente, una nariz delgada y afilada en forma de pico, mandíbulas poco desarrolladas y anomalías oculares como microftalmia u ojos más pequeños de lo habitual y cataratas congénitas que afectan la visión. Los pacientes también presentan trastornos dentales severos con ausencia parcial de dientes o dientes malformados, además de alteraciones degenerativas en la piel, sobre todo en el cuero cabelludo y la región nasal. A esas dificultades se suman vías respiratorias estrechas que complican el proceso de respirar, e igualmente la estatura baja, que muchas veces, comparable a la de un niño de corta edad, es otra característica común. Entre las pocas personas que sufren el síndrome de Hallermann-Streiff se encuentra Michelle Kish, una joven que ha enfrentado todas estas barreras con una actitud admirable. Aunque a sus 24 años tiene la misma altura de una niña de 6, su energía y optimismo son tan enormes que ha transformado sus diferencias en una fuente de fuerza. Ahora su sueño de ser pediatra, actriz o diseñadora de modas para hacerle saber al mundo que ninguna enfermedad es capaz de frenarla. E igualmente es la prueba viviente de que las verdaderas limitaciones no están en el cuerpo sino en la mente. Síndrome de Nager. Las personas que nacen con esta condición genética extremadamente rara enfrentan desde sus primeros días de vida un camino lleno de desafíos, ya que suelen tener pómulos poco desarrollados, una mandíbula inferior muy pequeña y en muchos casos un paladar hendido que amplifica tareas tan básicas como la alimentación y el habla desde el nacimiento. A su vez, las vías respiratorias suelen estar comprometidas, generando problemas respiratorios crónicos que requieren supervisión médica constante. Pero los efectos del síndrome no se detienen allí, debido a que los pacientes pueden tener ojos inclinados hacia abajo, ausencia de pestañas, orejas pequeñas y de forma anormal, pérdida auditiva y malformaciones en los brazos, manos y dedos, como la ausencia de uno o ambos pulgares, lo cual limita la movilidad y la habilidad para realizar tareas cotidianas. Para que tengas una idea de lo difícil que es vivir con el síndrome de Nager, es momento de que conozcas a Jeff, un joven que, si bien reconoce las limitaciones físicas, enfatiza que su mente es tan fuerte y lúcida como la de cualquier otra persona. Como prueba de esto último, completó su educación y ahora es orador motivacional, que recorre hospitales para decirles a los pacientes con enfermedades debilitantes como la suya que la confianza en sí mismos y la perseverancia los pueden impulsar a cumplir sus sueños. Síndrome de Miller, mejor conocido en la comunidad científica como disostosis acrofacial postaxial. Este es un trastorno genético extremadamente raro que afecta el desarrollo físico en 1 de cada 1.000.000 de personas. Sus características más notorias incluyen anomalías en los brazos, manos y pies, así como rasgos craneofaciales distintivos, ya sea el subdesarrollo de los pómulos, una mandíbula superior anormalmente pequeña, paladar hendido y orejas de menor tamaño. Además, una función anormal de los huesos en los antebrazos genera que las extremidades superiores sean visiblemente más cortas, provocando limitaciones físicas que influyen en la vida cotidiana de quienes lo padecen.
Pese a lo desafiante que resulta vivir con esta condición, una de las particularidades más sorprendentes del síndrome de Miller es que si bien afecta la estructura del cuerpo, la inteligencia y las capacidades cognitivas de los pacientes se mantienen completamente intactas. Por lo tanto, los afectados nos enseñan una poderosa lección sobre cómo las apariencias no definen ni limitan el potencial humano. Uno de los más claros ejemplos sobre esta enfermedad es Erika Perry, una mujer que a lo largo de sus 30 años de vida ha tenido que soportar las miradas inquisitivas, burlas crueles y momentos dolorosos marcados por el bullying. Pero lejos de quebrarse ante el peso de lo que digan los demás, transformó su historia en una fuente de fortaleza y ahora es una oradora motivacional que recorre escuelas y auditorios, recordándole al mundo que lo verdaderamente extraordinario no está en la perfección, sino en la autenticidad y en la valentía de aceptarse y celebrarse tal como uno es. Esclerodermia. Su nombre proviene del griego y literalmente significa piel dura, pero lo que muchos no saben es que ese trastorno va mucho más allá de la superficie, porque en realidad puede afectar órganos vitales, vasos sanguíneos, músculos y articulaciones, causando que el propio sistema inmunológico se convierta en un enemigo que ataca el cuerpo desde adentro. Se estima que alrededor de 1 de cada 10.000 personas en el mundo padece esta enfermedad, y aunque puede manifestarse en cualquier edad, las mujeres entre 30 y 50 años son las más afectadas. A nivel visual, su principal característica es el endurecimiento y engrosamiento progresivo de la piel, que comienza con las manos y el rostro, provocando que los dedos se tornen rígidos como si fueran de mármol. A eso se le suman síntomas como dolor articular, fatiga extrema, manchas blancas o moradas por problemas circulatorios y una fuerte sensación de hormigueo. Pero lo más alarmante son las posibles complicaciones internas, porque en los momentos que el tejido cicatrizal comienza a acumularse en pulmones, riñones o corazón, pueden poner en riesgo la vida. Ahora es momento de conocer a Harrison, un chico de 12 años que se encuentra en un pequeño grupo de las 30 personas que padecen una variante muy rara de esclerodermia. Si bien a los 4 años los médicos se le dieron solo 2 años más de vida, el joven australiano desafió todas esas posibilidades sin importarle que le tuvieran que amputar varios dedos y sus articulaciones presentan contracturas, causantes de que no puedan flexionar los pies ni mover las manos en absoluto. Por fortuna, en los últimos años encontró un novedoso tratamiento que podrá extender su vida considerablemente, que consiste en someterse a anestesia general cada 2 semanas mientras los doctores le extraen parte de su sangre. La tratan con luz ultravioleta y se la vuelven a inyectar en el cuerpo. Con la nueva vida que le han proporcionado el tratamiento, Harrison se ha enfocado en sus aficiones como artista y deportista, así como también es un influencer en las redes sociales con más de 100,000 seguidores, a quienes se inspira con sus mensajes positivos de lucha y superación. Enfermedad sin nombre. Mickey es un productor musical e ingeniero de sonido de 25 años que vive con una enfermedad tan rara que ni siquiera tiene nombre. Cuando los médicos analizaron la mutación genética, determinaron que su condición es imposible de describir y apenas saben que entre sus síntomas se incluyen convulsiones, problemas de equilibrio, alteraciones en el estado de ánimo, pérdida de la memoria y debilidad muscular. Es más, en ciertos días, algo tan rutinario como levantarse de la cama puede llevarle hasta 2 horas, porque su cuerpo, que antes se respondía sin mayores problemas, hoy le impone límites que cambian día tras día. Aunque las convulsiones lo acompañan desde niño, fue en 2022 cuando notó un cambio alarmante, donde empezó a tropezar con frecuencia y a perder la coordinación. Un año después, ya necesitaba un bastón para caminar, y en medio de esa batalla, su cuerpo le lanzó otro golpe devastador, cuando un dolor abdominal lo llevó al hospital, donde una tomografía reveló algo tan inusual que los médicos nunca lo habían visto en el estudio. Sin mayores preámbulos, los doctores le comunicaron que padecía intususcepción, una condición en la que el intestino se pliega sobre sí mismo como un calcetín al revés. Considerando que no había tratamiento posible, solo quedaba esperar y resistir para ver si era posible mejorar su extraña afección. Durante varias semanas, Mickey no pudo comer ni beber de forma normal, así que se debilitó más y más hasta que el episodio intestinal se resolvió, pero su fuerza nunca volvió del todo. Ahora sus músculos muestran señales preocupantes de que su mutación genética podría estar relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad 100% mortal que, si es confirmada, implicaría perder poco a poco la capacidad de moverse, hablar, tragar y eventualmente respirar. Ahora solo queda esperar si la medicina encuentra un tratamiento adecuado para él, pero lo más importante es su entusiasmo, sus ganas de vivir y su pasión por la música, que siguen intactos e impulsándolo a seguir adelante pase lo que pase. Hipertensión pulmonar. El tiempo es relativo, ya que para algunos un año pasa volando y apenas se siente como una gota en el océano de la vida. Pero en el caso de Lauren Spencer, de 18 años, cada segundo cuenta. Todo se debe a que vive con hipertensión pulmonar, una enfermedad poco común y potencialmente mortal que ataca los pulmones y el corazón, con la posibilidad de desarrollar una deficiencia cardíaca. Lauren ya vivió de cerca las consecuencias de esta enfermedad, pues perdió a su padre hace 9 años a causa de ella, y si bien pensó en ese momento que había enterrado esa amenaza, cuando empezó a sentirse inusualmente fatigada en las clases de educación física, algo en su interior le advirtió que no todo estaba bien. Poco después llegó el diagnóstico de que heredó la condición que acabó con la vida de su papá, lo cual quiere decir que su vida pende de un hilo por culpa del costoso tratamiento.
Por más que los avances médicos recientes signifiquen que la tasa de supervivencia aumentará del 40 al 80%, Lauren depende de un medicamento llamado Remodulin para seguir viva. Sin embargo, cada pequeño frasco cuesta alrededor de $15,000 y ella necesita 4 al mes, que son administrados desde una bolsa equipada con una bomba conectada a su cuerpo que la acompaña las 24 horas del día. Por ahora, su seguro médico del estado de California le provee el medicamento, pero apenas cumple 21 años, dejará de recibir el costoso tratamiento que la mantiene viva. Si bien es un costo impensable motivado por la rareza del padecimiento y la falta de incentivos para que las farmacéuticas produzcan tratamientos más accesibles, Lauren no se rinde y espera encontrar una solución que le permita vivir a plenitud mientras continúa sus estudios de enfermería en la Universidad Estatal de San Francisco. Xerodermia pigmentosa. Esta es una de esas enfermedades tan raras como devastadoras que parecen sacadas de una historia de ciencia ficción, pero no, es completamente real, debido a que se trata de un trastorno genético que afecta aproximadamente a 1 de cada millón de personas en Europa y Estados Unidos, aunque su incidencia es más alta en países como Japón y algunas regiones del norte de África. Quienes nacen con xerodermia pigmentosa tienen una hipersensibilidad extrema a la luz ultravioleta porque su piel no cuenta con las defensas necesarias para reparar el daño causado por los rayos solares por culpa de una falla del sistema de reparación del ADN. Eso significa que incluso una exposición mínima al sol puede desencadenar quemaduras severas, aparición de pecas a edad muy temprana y, lo más grave, cáncer de piel antes de los 10 años de edad. Las complicaciones no se detienen allí. En algunos casos, la enfermedad también afecta a los ojos provocando fotofobia, inflamaciones crónicas y ceguera. Incluso puede comprometer el sistema nervioso, derivando en pérdida de coordinación, retraso mental o problemas de desarrollo neurológico. Otra complicación que afecta a nivel social es que los pacientes deben vivir como vampiros modernos, completamente cubiertos con lentes especiales, ropa protectora y evitando la luz solar a toda costa. Como prueba de ello están las hermanas Amelie de 8 años y Taya de 3, quienes, aparte de lidiar con los desafíos normales de la xerodermia pigmentosa, lo deben hacer desde la ciudad de Sydney, Australia, que recibe los rayos del sol al menos 200 días al año. En consecuencia, ambas chicas toman medidas de seguridad extremas cuando salen al exterior, como aplicarse una gruesa capa de protector solar, guantes, ropa a prueba de rayos UV y un gorro. Por más que en algunas ocasiones se sientan prisioneras dentro de su propio hogar, Amelie y Taya aprovechan sus salidas a la playa de noche o en días nublados para vivir las mismas experiencias de los demás niños, así sea por un breve momento de libertad total, lejos de los rayos del sol. Ahora cuéntame, ¿cuál de estas enfermedades te parece la más complicada? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos 2 videos que seguramente te encantarán.